En el país hay unas 2 millones de personas que sufren de jaqueca o de migraña. Es una patología que aumenta particularmente ahora que va a empezar el verano por el exceso de calor y también en alguna medida por el cambio en los hábitos de la alimentación. ¿Cómo debemos enfrentar esos molestos dolores de cabeza? Queremos conversar de eso. Está aquí en el estudio de CNN Claudia Madrid, ella es Medical Manager del Laboratorio Chile. Claudia, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es la razón o cuál es el mecanismo que uno podría entender para lograr explicar por qué cuando hace tanto calor en el verano aumentan los dolores de cabeza, Claudia? Bueno, en efecto, el calor genera un efecto que se llama de vasodilatación. Esto es, los vasos del cerebro aumentan de diámetro y esto genera a su vez mecanismos que generan y gatillan que se produzca el dolor de cabeza. Claudia, respecto de esto que cada vez se hace más habitual entre quienes sufrimos de jaqueca, ¿cómo una persona que a esta hora nos está viendo podría, por ejemplo, llegar a distinguir entre aquel dolor de cabeza que podría ser habitual o en respuesta al calor, o cuando uno ya empieza a desarrollar una patología extendida en el tiempo, o incluso cuando se puede estar frente a un dolor que puede ser en algunos casos hasta mortal? Mira, los dolores de cabeza en general, solo el 20% o menos del 20% corresponden a las migrañas, que se llaman. La migraña es un tipo de dolor de cabeza, de cefalea. La gran mayoría de los dolores de cabeza tienen un origen que no se conoce, que no es secundario ni a una enfermedad grave, ni a un tumor, como muchas veces se puede pensar, sino que tiene características que son benignas. Esto es un dolor de cabeza que tiene un carácter opresivo generalmente, es como en corona, es de una intensidad que no llega a ser tan intensa, que generalmente no se acompaña de otros síntomas, que es de predominio vespertino, es decir, aparece al final del día, puede ceder con analgésicos suaves de uso común. Distinto es el caso de las migrañas, por ejemplo, que las migrañas es un dolor de cabeza que es un inicio más brusco, que incluso incapacita a la persona, que a veces tiene que dejar incluso su puesto de trabajo y que se asocia a náuseas, a fotofobia, que es la hipersensibilidad a la luz, fonofobia, mareo, etcétera. Y es generalmente de carácter pulsátil, a diferencia de la otra cefalea, y abarca generalmente un solo lado del cráneo, digamos, el derecho o el izquierdo. ¿Cómo ha avanzado la industria para combatir tanto aquellos dolores que recién me explicabas son migrañas propiamente tal, o aquel dolor de cabeza, entre comillas, más frecuente? ¿La industria farmacéutica cómo ha ido con eso? Existen medicamentos que son los recomendados por la OMS y por la Sociedad Científica a nivel internacional como seguros para el uso común para la cefalea, y entre eso el paracetamol es el que está más recomendado. Ahora, existen otros tratamientos que son los antimigrañosos, y como su nombre lo dice, son específicos para las migrañas y no tienen un rol en la cefalea común. Por eso no es bueno que la gente se automedique con estos medicamentos antimigrañosos, que aparte de tener analgésicos, tienen otros componentes que no van a beneficiar el uso y tienen otros efectos adversos. Este es un tema que quizá no es muy grato, pero hay que abordarlo igual. Muchos de los médicos que nos visitan en el estudio de CNN, con los que hemos conversado también de neurología y de estas patologías del cráneo propiamente tal, hablan de la automedicación, de la responsabilidad que existe probablemente en la publicidad, pero también en los laboratorios, de poner a disposición de la gente estos antimigrañosos que parecieran ser como que uno los tomara con mucho relajo, que cuando tú vas a la farmacia se ofrece canela por ir a comprar esos remedios. ¿Cuánto hay de aumento en que los dolores de cabeza se incrementen producto de ese tipo de malas prácticas y decisiones que uno puede ver en la farmacia y en general en la industria farmacéutica? Sí, lo que tú dices es muy cierto. La legislación a este respecto es bien clara. Los medicamentos antimigrañosos se expenden bajo receta médica. No es lo correcto que se expendan por la simple solicitud del paciente ante el dependiente de la farmacia. En efecto, estos medicamentos, si se toman en forma desmedida, en dosis inadecuadas y para indicaciones inadecuadas, pueden producir cefaleas de rebote y pueden producir otras severas consecuencias a largo plazo. ¿Falta un poco de regulación en eso, a tu juicio? Desde mi punto de vista sí, porque no debería, y es verdad lo que tú dices, se da, que la gente puede acceder a estos medicamentos. No es lo general, pero sí se ve, y eso no debería ser, por algo están regulados. Perfecto. Claudia, muchísimas gracias por haber venido a comentarnos de este tema que va a ir en aumento seguramente por el incremento en las temperaturas que ya viene el verano, así que gracias por esta información, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Chao.